Robert Enke no murió por el fútbol, murió después de perder lo único que no podía reemplazar, su hija, y desde ese momento empezó a desaparecer en vida. El 10 de noviembre del 2009 a las 18:25 de la tarde, en un paso ferroviario en Alemania, Robert Enke se detuvo frente a unas vías. No había estadio, no había público, no había presión externa, solo silencio y una decisión que llevaba años construyéndose. El tren regional express 4447 se acercaba a más de 150 kilómetros por hora. Enke no corrió, no dudó, esperó. Pero ese momento no fue un impulso, no fue una reacción, fue el final de un proceso largo, silencioso y profundamente invisible. Porque esa historia no empezó ese día, empezó mucho antes, cuando aún lo tenía todo. Para el fútbol alemán, Enke era estabilidad, arquero del Hannover 96, internacional con Alemania y uno de los principales candidatos a ser el titular en el Mundial del 2010. No era una estrella mediática, era algo más valioso, confiable. De esos porteros que no aparecen porque no fallan, porque ese tipo de jugador vive bajo una presión distinta, porque un delantero puede equivocarse varias veces y aún así ser un héroe, un portero no. Un error lo cambia todo y Enke vivía con esa realidad cada semana. Esa presión no nació en Alemania, se formó años antes cuando llegó al FC Barcelona. Era el salto a la élite, la oportunidad que todo jugador espera, pero bastó un partido para cambiarlo todo. Copa del Rey, un rival menor, una derrota inesperada, errores, críticas, señalamientos públicos. Pero lo más peligroso no fue lo que dijeron afuera, fue lo que empezó a repetirse dentro de su cabeza. Porque cuando un portero pierde la confianza no pierde solo el rendimiento, pierde seguridad. Y cuando pierde seguridad en ese nivel, todo se vuelve inestable. A partir de ahí, Enke dejó de jugar para ganar, empezó a jugar para no fallar. Y ese cambio es invisible pero devastador, porque vivir evitando el error no es competir, es resistir. Pero el golpe real no vino del fútbol, vino de su casa, su hija Lara. Lara nació con una grave malformación cardíaca congénita. Desde el primer momento su vida estuvo en riesgo, y con ella, la de su padre cambió por completo. Enke dejó de ser solo futbolista, se convirtió en padre en estado de emergencia. Su rutina ya no era solo entrenar, era vivir entre hospitales, entre máquinas, entre diagnósticos que nunca eran definitivos. Días enteros en cuidados intensivos, noches sin dormir, momentos de esperanza seguidos de recaídas. Y en medio de todo eso, tenía que seguir compitiendo, tenía que seguir siendo profesional, tenía que seguir respondiendo en el campo. Durante años vivió así, entre dos mundos, el fútbol y la fragilidad de la vida. Hasta que finalmente la lucha terminó. Lara murió en el 2006 con apenas 2 años de edad. Y ese fue el punto de quiebre, pero nadie lo entendió en ese momento, porque días después del funeral, Enke volvió a jugar. Y el mundo lo aplaudió, ejemplo de fortaleza, profesional ejemplar, un hombre fuerte, pero no era fortaleza, era supervivencia, porque el fútbol se convirtió en la única forma de no pensar. Pero cuando el partido terminaba, todo volvía, el silencio, el dolor, la culpa. A partir de ahí, algo cambió definitivamente. Enke empezó a desaparecer sin dejar de estar presente. Por fuera, seguía siendo el mismo. Entrenaba, jugaba y respondía. Pero dentro, la historia era otra. Depresión profunda, ansiedad constante, pensamientos que no se detenían. Pero había algo peor que la enfermedad, el miedo. No a sentirse mal, sino a que alguien lo descubriera. Porque en el fútbol de élite mostrar debilidad no es una opción. Un portero inseguro no juega, un portero inestable desaparece. Y Enke lo sabía. Sabía que si hablaba podía perderlo todo, su lugar en el equipo, su puesto en la selección, sus contratos, su carrera. Pero había algo más, su hija adoptiva. Enke y su esposa habían adoptado una niña después de la muerte de Lara, y en su mente, revelar su estado mental podría poner en riesgo incluso eso. Ese miedo lo llevó a hacer algo que empeoró todo, callar, seguir adelante, fingir normalidad, incluso cuando ya no podía sostenerla. En 2009, el desgaste empezó a notarse, faltas a entrenamientos, excusas médicas, aislamiento, pero hacia afuera todo parecía normal y ese es el problema.
porque hay personas que siguen funcionando cuando por dentro ya están completamente rotas. Enke ya no estaba compitiendo, estaba resistiendo cada día hasta que dejó de ser suficiente. El 10 de noviembre del 2009 salió de su casa diciendo que iba a entrenar. No fue. Se dirigió a ese paso ferroviario, un lugar sin ruido, sin interrupciones, sin que nadie pudiera detenerlo. El tren se acercaba a más de 150 kilómetros por hora y en ese momento final, Enke dio el paso. El impacto fue inmediato, murió en el acto. Horas después la policía encontró su vehículo cerca del lugar. Dentro, una nota, un mensaje dirigido a su esposa. En ella, Enke explicaba algo que lo cambiaría todo. Había estado luchando durante años contra una depresión severa. Una lucha silenciosa, invisible, incluso para muchos de los que lo rodeaban. Alemania se detuvo, el fútbol también, porque por primera vez muchos entendieron algo que siempre había estado ahí, que incluso los más fuertes pueden romperse. Después de su muerte, su esposa Teresa habló, contó lo que nadie sabía, la enfermedad, el miedo y el silencio, y cómo vivieron durante años intentando proteger su carrera, mientras él se desmoronaba por dentro. Ella se quedó con la historia, con el dolor y con una hija que ahora crecería sin él. El fútbol cambió después de eso, pero no de inmediato, no fue automático. Fue una reacción lenta, casi obligada, porque el caso de Robert Enke expuso algo que durante años se había ignorado, que el problema no era individual, era estructural. Durante décadas, el fútbol construye una idea muy clara: el jugador debe rendir siempre, sin importar lo que pase afuera, sin importar lo que pase por dentro. Y cuando alguien no podía sostener ese nivel, simplemente desaparecía. Después de la muerte de Robert Enke, esa lógica empezó a romperse. En Alemania los clubes empezaron a implementar acompañamiento psicológico real, no como algo opcional, sino como parte del equipo. La Federación Alemana creó programas de apoyo emocional para jugadores profesionales. Se empezó a hablar abiertamente de depresión, de ansiedad, de salud mental. Algo que antes era impensable. Jugadores que durante años habían callado empezaron a hablar, porque por primera vez entendieron que no eran los únicos, que lo que sentían no era debilidad, era humano. Pero hay algo incómodo en todo esto, porque ese cambio no nació por prevención, nació por una tragedia. Tuvo que morir alguien para que el sistema reaccionara. Y eso deja una pregunta difícil: ¿cuántos más estaban pasando por lo mismo sin decir nada? ¿Cuántos siguieron jugando mientras por dentro ya no podían más? Porque el fútbol puede darte dinero, fama, reconocimiento, pero hay cosas que no puede proteger. No puede protegerte del dolor, no puede protegerte de la pérdida, no puede protegerte de tu propia mente, y cuando todo eso se acumula no hay contrato que lo solucione. Ahí es donde empieza la verdadera batalla, una batalla que no se ve, una batalla que no se aplaude y una batalla que muchos luchan en silencio. Robert Enke lo tenía todo, pero había una batalla que no se jugaba en el campo y en esa llevaba años perdiendo. Esto fue Crónicas, historias detrás del fútbol. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete. Y ahora la pregunta: ¿crees que alguien como Robert Enke, con dinero, con carrera, con todo, realmente tenía salida? ¿O hay pérdidas que simplemente nadie puede soportar?